Los abuelos eligieron a mi primo sobre mí, y yo era su plan de respaldo hasta que rechacé su plan de vida para mí. Ahora, ¿quieres jugar a la familia feliz? Tengo 31 años y he vivido con mis abuelos toda mi vida. Mis padres fallecieron cuando era pequeño, así que mis abuelos me adoptaron. Soy hijo único, así que probablemente habría terminado en el sistema de acogida si no me hubieran tomado bajo su custodia. Siempre he estado agradecido con ellos por hacer eso. También reconozco que sacrificaron mucho para criarme. Eran bastante mayores cuando me llevaron a casa, y no fue fácil para ellos criar a un niño pequeño, pero aún así me cuidaron. Eran bastante estrictos, pero honestamente, no puedo quejarme. Les debo la vida. No sé dónde estaría si no hubieran intervenido y me hubieran acogido bajo su ala. No recuerdo mucho a mis padres, pero estoy seguro de que les recordaría a ellos, lo cual tampoco habría sido fácil para mis abuelos. Me trataron como a su propio hijo, pero al mismo tiempo intentaron controlar mi vida también. No sé si esa era su idea de crianza o algo más, pero siempre quisieron que hiciera exactamente lo que ellos querían. Cuando era niño, me daban de comer lo que pensaban que era mejor para mí. Me vestían con lo que pensaban que sería bueno para mí. Nunca tuve una opinión sobre nada relacionado conmigo. Quería tantas cosas mientras crecía, pero siempre me las negaban porque mi opinión no importaba. Nunca traté de discutir con ellos porque tenía tanto miedo de que me echaran o algo así y no tuviera ninguna familia. No eran las personas más cariñosas del mundo, así que siempre tenía miedo de que cambiaran de opinión algún día y tuviera que irme. No es que me trataran mal ni nada por el estilo, simplemente eran indiferentes. Creo que era una cuestión generacional, no se sentían cómodos mostrando demasiada emoción. Solo querían criarme y, al criarme, querían que simplemente escuchara todo lo que decían. Nunca se suponía que debía discutir o se enojarían. Pero lo hice, escuché todo lo que tenían que decir hasta que estuve en la escuela secundaria. Pensaba que sabían más que yo y tomaba todas las decisiones basándome en lo que mis abuelos me decían. Solía ver a mis primos jugar con sus juguetes y tener la mejor ropa de superhéroes, y me llenaba de envidia. Pero siempre me decía a mí mismo que mis abuelos sabían lo que estaban haciendo, y si no me compraban juguetes, era por mi propio bien. Nunca pensé que algo estaba mal con su estilo de crianza hasta que fui mayor y pude formarme una opinión imparcial. Me habían estado controlando toda mi vida, y no sé si lo hacían a propósito o si simplemente estaban programados de esa manera. Podría ser una cuestión generacional, pero se acostumbraron tanto a dictar lo que debía y no debía hacer con mi vida que comenzó a surgirles de manera natural. No pensé que fuera un problema cuando era niño, pero a medida que crecí, comenzó a irritarme tener que hacer todo lo que querían. Aún así lo hacía, aunque me odiaba por ello. Seguía cumpliendo con todo lo que pedían o me decían que hiciera porque tenía miedo de quedarme solo. Así fue durante todo el tiempo que puedo recordar, y antes de darme cuenta, estaba llenando mis formularios universitarios. Siempre había querido ir a una universidad de arte, pero, por supuesto, mis abuelos tenían otros planes. No razonaron conmigo ni nada, simplemente exigieron que estudiara lo que pensaban que era bueno para mí. Ese fue el momento en que toda mi ira estalló. Había estado incubándola durante tanto tiempo que incluso me sorprendió cuando me enfrenté a ellos. Estaban tan sorprendidos como yo. Nunca les había negado nada antes de eso, pero necesitaba tomar el control de mi vida. Nunca me habría perdonado si les hubiera escuchado en ese momento. Querían que estudiara economía, y no tenía ningún interés en ello. Traté de decirles que era un buen artista, pero me ignoraron. Todos mis maestros me habían dicho que podría tener éxito en el mundo del arte, era tan bueno. Pero nada era suficientemente bueno para mis abuelos y no cumplía con sus estándares. Comenzaron a mantenerme a distancia después de que llené todos mis formularios universitarios. Querían que supiera que había cometido un error, así que me ignoraron durante los últimos días de la escuela secundaria. Estaba devastado. Eran los únicos padres que conocía, y simplemente me excluyeron de sus vidas como si no importara. Ni siquiera asistieron a mi graduación. Fui el único allí solo, ningún padre se pierde la graduación de su hijo. Y ese fue el día en que realmente dije que no eran mis padres. Los había idealizado y pensado como mis padres, pero no sentían lo mismo. Si lo hubieran hecho, habrían dejado de lado nuestras diferencias y habrían venido a verme graduar. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía, era un proyecto para ellos. Querían que fuera perfecto y escuchara todo lo que me decían. Eran amables conmigo cuando seguía sus reglas, pero tan pronto como tomaba una decisión con la que no estaban de acuerdo, desaparecían de mi vida.
Fue la realización más triste a la que había llegado, pero era verdad, no obstante. Me llevó mucho tiempo después de eso aceptar que no me amaban ni me cuidaban como yo lo hacía por ellos. Mi amor era incondicional, mientras que el suyo venía con una lista llena de condiciones. No me hablaron después de la graduación. No me hablaron cuando me fui a la universidad y, ciertamente, no me hablaron los días siguientes. Me acostumbré después de un tiempo. Al final de cuentas, era huérfano, así que no era tan descabellado que no tuviera familia. Simplemente fue muy difícil llegar a esa conclusión después de haber pasado mi vida adorando a mis abuelos por literalmente salvarme la vida y darme un hogar. No se acercaron en absoluto después de que me fui a la universidad. Aún los veía en reuniones familiares porque mis tíos y tías todavía me invitaban. No tenía ningún problema conmigo ni con mi elección de universidad. Yo era otro miembro de la familia para ellos, así que siempre me invitaban a cenar y cosas así. Mis abuelos no les gustaba mi presencia allí, pero tampoco decían nada. Usualmente me ignoraban o a veces hacían una pequeña charla, como si fuéramos extraños. Solo pasaba el rato con mis primos y solía salir de las reuniones familiares bastante temprano. Realmente no quería nada que me hiciera sentir incómodo debido a la hostilidad entre mis abuelos y yo. Así fue durante toda la universidad y la graduación. Llamé y les dije cuando conseguí mi primer trabajo real, pero no parecieron muy contentos. Había estado trabajando desde la escuela secundaria, pero conseguí un trabajo bien remunerado como consultor de arte después de la graduación y aún así no fue suficiente para ellos. Fue un gran logro, pero me sentí más triste que nunca después de mi llamada telefónica con mis abuelos. Aún tenía la esperanza de que algún día me aceptaran si tenía suficiente éxito o ganaba suficiente dinero, pero estaba equivocado. No les importaba nada de mí solo porque elegí ir a una universidad de mi elección en lugar de la suya. Ese día, toda mi esperanza murió. Sabía con certeza que no podía hacer nada para hacer que me perdonaran. Dejé de llamarlos después de ese día porque sabía que no me querían. Nunca se acercaron por su cuenta, así que no supe nada de ellos durante mucho tiempo, hasta que un día recibí una llamada. Era mi abuela pidiéndome que fuera a la casa. Inicialmente pensé que tal vez querían resolver las cosas finalmente, y la perspectiva de eso era algo agridulce. Quería tenerlos en mi vida de nuevo, pero al mismo tiempo, mi vida era tan pacífica en su ausencia. Me sentí como una persona horrible solo pensando en eso en ese momento. Cuando fui a nuestra casa, me recibieron todos los demás miembros de nuestra familia, así que fue una reunión familiar, no obstante. Me habían invitado después de tanto tiempo, así que debía haber alguna razón. Después de que todos llegaron, mis abuelos nos dijeron que iban a anunciar su testamento. Sabía que se estaban haciendo mayores, pero aún así fue como un golpe en el estómago escucharles decir eso. Querían estar preparados en caso de que algo sucediera. Los escuché atentamente. Estaba seguro de que no iba a recibir nada, excepto la casa. Y honestamente, no quería nada más que la casa. Necesitaba la casa por el apego emocional que tenía hacia ella. Todos mis tíos y tías tenían sus propios hogares, así que confiaba en que iba a recibir la casa de todos modos. Ambos abuelos sabían de mi deseo de heredar la casa y me lo habían asegurado varias veces que la recibiría cuando creciera. Después de que terminaron con casi todo su testamento, llegaron a la casa y me dejaron completamente fuera de lugar al dársela a mi primo en lugar de a mí. Me quedé paralizado sin saber qué decir. Todos mis primos también me miraban porque era de conocimiento común que iba a recibir la casa algún día. Cuando reuní suficiente valor para hablar, pregunté a mis abuelos qué estaba pasando. Simplemente dijeron que querían dar la casa a su nieto mayor, que era mi primo. Les recordé que me habían prometido la casa. Tenía tantos recuerdos allí. Era el único hogar que conocía. Todas las cosas de mis padres estaban en el ático de esa casa. Mi madre eligió los muebles que estaban en el comedor. Tenía todos los recuerdos de mis padres, aunque nunca llegué a conocerlos. Tenía todos los recuerdos felices de mi tiempo con mis abuelos antes de que todo se estropeara. Les dije que la quería y me dijeron que habían tomado su decisión. Supliqué para que me la dejaran tener. Luego dijeron que podría haberla tenido si les hubiera escuchado y hubiera elegido una universidad respetable para mí. Dijeron que los había ridiculizado, así que no merecía tener nada de ellos. Nunca vi esa casa como suya, siempre fue nuestra para mí. Y luego entendí que la excusa del nieto mayor era una tontería, solo querían castigarme por seguir mis propios sueños en lugar de los suyos para mí. Perdí mucho respeto por ellos en ese momento.
Siempre pensé que tal vez no estaban equipados para ser buenos padres para mí debido a nuestra diferencia de edad, pero ese día pensé por primera vez que tal vez no eran buenas personas. Me fui sin decir nada más porque realmente, ¿qué había que decir después de eso? En los días siguientes, sin embargo, la tristeza dio paso a la ira. Pensé que, si no pueden concederme esta única cosa que siempre he querido, tal vez no los necesito en mi vida después de todo. Están perfectamente felices sin ningún contacto conmigo, así que necesitaba seguir adelante sin ellos y aceptar el hecho de que son perfectos solo en mi mente. Han dejado muy claro que no quieren tener nada que ver conmigo, así que lo único que me vinculaba a ellos eran todas las facturas que he estado pagando durante unos años. Me he ocupado de todo, comida, agua, electricidad y medicinas, todo se entregaba en su puerta. Nunca me hablaban al respecto, probablemente pensaban que alguno de mis tíos lo hacía por ellos. Cualquiera que fuera la razón, simplemente no podía estar más en sus vidas. Me estaba comiendo vivo. No eran buenos para mi tranquilidad mental, así que cancelé todos los pagos como un primer paso para separarme verdaderamente de ellos. Les llevó 18 días darse cuenta de que yo era quien hacía todos los pagos. Supuse que me estaban llamando para hablar de ello, pero cuando contesté la llamada, me estaban hablando muy amablemente. Al principio estaba confundido, y luego dijeron que deberíamos volver a ser una familia porque mi ausencia era insoportable para ellos. No me llevó ni 30 segundos darme cuenta de que querían que volviera a pagar sus facturas. No había forma de que quisieran tenerme de vuelta en sus vidas, sus egos eran demasiado grandes para que eso sucediera. Les dije que preferiría no volver a ser una familia y colgué. ¿Estaba equivocado por no escucharlos primero y asumir que querían dinero? Actualización 1. Han pasado unos días desde mi llamada telefónica con mis abuelos. Seguía preguntándome si fui demasiado apresurado al cerrarlos. Tal vez no querían que pagara sus facturas y simplemente querían que volviera a sus vidas. No intentaron contactarme después de esa llamada telefónica durante unas semanas. Seguía enojado con ellos por privarme de esa casa solo porque tomé el control de mi propia vida. Todavía quería ayudarlos con sus facturas y todo eso, y eso era lo más ridículo. Me echaron a la calle y todavía quería ayudarlos. Simplemente no podía soportar el hecho de que pudieran estar sufriendo por mi culpa. Mi abuelo recibía una pensión generosa después de su jubilación, así que no es que no tuvieran dinero, pero simplemente quería estar allí para ellos en su vejez. Cuando no me contactaron durante semanas, comencé a pensar que tal vez debería llamarlos y disculparme. Honestamente, no sabía que había hecho mal, pero me mantenía despierto por la noche. El hecho de que podría ser la razón por la cual nuestra relación nunca sería la misma me estaba comiendo vivo. No los llamé, sin embargo. Ellos lo hicieron después de aproximadamente un mes. Mi abuela me llamó y comenzó a asumir que yo era desalmado y egoísta. Nunca la había escuchado decir cosas tan frías y crueles para mí, e inmediatamente me brotaron lágrimas en los ojos. Le pregunté qué había hecho y ella se burló y dijo que dejé de pagar sus facturas porque no me darían la casa. Le dije que lo sentía y que, si querían, podría volver a pagar sus facturas. Me dijo que no necesitaban nada de mí y que llamaba para hacerme saber lo ingrato que era y que habían fracasado en criarme. Estaba diciendo cosas tan horribles para mí y todo lo que pude hacer fue escuchar y llorar. Nunca me había sentido más solo que en ese momento. Actualización 2. Han pasado un par de meses desde mi altercado con mi abuela y finalmente fui a terapia. He estado casi deprimido desde que todo sucedió, y mis amigos me han estado presionando para que intentara la terapia, pero lo había estado posponiendo. Después de 2 meses enteros sintiéndome mal por mí mismo, finalmente decidí intentarlo y realmente ayudó. Aprendí muchas cosas que podría haber hecho inconscientemente toda mi vida. Mi terapeuta me dijo que me había aferrado a mis abuelos porque sentía que les debía algo. Tenía razón, me sentía así. Sentía que les debía mi vida, así que seguía volviendo a ellos aunque me estuvieran lastimando emocionalmente. Me aseguró que era su culpa, no la mía. Los niños no deben sentir que le deben algo a sus padres porque los criaron. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había hecho nada por amor hacia ellos. Hice todo lo que me dijeron cuando era niño porque tenía miedo de que me echaran. Luego, cuando crecí, hice todo por ellos para pagar la deuda de haberme criado. Fue como si se abriera una puerta en mi mente y pudiera ver todo con claridad. Fue desgarrador darme cuenta de que no significaba tanto para ellos. Los había estado adorando por salvarme y hacerme lo que soy hoy, pero en realidad, ellos fueron quienes me arruinaron. Era una persona insegura, siempre me aferraba a alguien en busca de amor.
Siempre rogaba a otras personas que no me dejaran porque ellos me habían inculcado esos miedos. Fueron malos padres para mí y me castigaron por darme cuenta de eso después de tantos años. Actualización 3. Finalmente reuní suficiente valor para enfrentar a mis abuelos. Han sido una presencia constante en mi vida, incluso cuando no estaban físicamente presentes. No creo que ellos pudieran decir lo mismo. Decidí hablar con ellos cara a cara en lugar de llamar. Todos los demás miembros de mi familia aún me estaban invitando a reuniones, pero no había asistido a ninguna desde que mis abuelos anunciaron su testamento. Estaban preocupados por mí y recibía llamadas de ellos para ver cómo estaba. Nunca tomaron partido, y estaba agradecido por eso. Podrían haber elegido fácilmente a mis abuelos y olvidarse de mí, pero fue reconfortante que también se preocuparan por mí. Así que la próxima vez que mi tía me invitó, fui. Fue sorprendente para todos ellos, ya que no había aparecido durante un tiempo, pero las caras de mis abuelos estaban congeladas de sorpresa. Probablemente pensaban que nunca tendrían que verme de nuevo. Yo tampoco quería verlos, solo quería cerrar el ciclo, y no podría lograrlo si no los enfrentaba de frente y les decía lo que me hicieron. Necesitaban bajarse de su pedestal y ver los errores que cometieron. Le dije a mi familia que no me quedaría mucho tiempo y que solo quería tener una conversación con mis abuelos. Mis abuelos, por otro lado, no querían ir a ningún lugar privado conmigo, en su lugar, me pidieron que dijera mi paz frente a todos. Así que eso hice. Les dije que fueron cuidadores terribles para mí. Me hicieron sentir que no era lo suficientemente bueno. Estaba constantemente asustado de que me abandonaran si me salía de la línea una sola vez. Me hicieron sentir que les debía por darme un hogar. Me escucharon atentamente durante un tiempo y luego estallaron también. Me dijeron que sí les debía porque, si no fuera por ellos, habría sido un huérfano sin hogar. Dijeron que debería estar agradecido de que decidieran llevarme a casa y no dejarme como a un vagabundo. Fue todo tan horrible. El lenguaje que usaban era tan terrible que hizo llorar a un par de tías. Dijeron que me dieron todo y aún así los desafié. Me dijeron que tenían sueños para mí y me negué a cumplirlos como el ingrato que era. Mis primos intervinieron en ese momento y básicamente dijeron a nuestros abuelos que se callaran. Honestamente, no pude decir nada porque no esperaba este nivel de hostilidad de ellos, pero mis primos me apoyaron. Cuando pude hablar de nuevo, les dije firmemente que ya no significaban nada para mí. Su amor era tan condicional que ya no era amor. No pueden controlar toda mi vida y esperar que esté bien con eso. No dijeron nada después de eso, así que dije todo lo que quería y me fui con la promesa de no volver a verlos nunca más. Actualización 4. Hola chicos, me aislé después de mi pelea con mis abuelos hace unos meses. Fiel a mi promesa, no me he comunicado con ellos y no planeo hacerlo nunca. Mis tíos, tías y primos se pusieron en contacto conmigo, pero solo les envié mensajes de texto para hacerles saber que estaba bien. Me llevó 8 semanas completas finalmente salir con mis primos. Me habían estado molestando para que saliera con ellos. Me dijeron que no iban a hablar con nuestros abuelos después de lo que dijeron e hicieron conmigo. Agradecí su apoyo. Finalmente salí con ellos y fue genial tener una familia que no quería nada de mí. Solo querían estar conmigo sin condiciones, y eso se sintió extraño. Aún me estoy acostumbrando a ese sentimiento y confiando en otros miembros de la familia para que no se aprovechen de mí. Mi primo mayor me dijo que la casa era mía si la quería, pero me negué. Contraté a mudanzas para que sacaran las cosas de mis padres de allí, pero ya no quería la casa. Cuando lo pensé, ahora contenía malos recuerdos para mí. Mis abuelos no eran mis padres, por mucho que quisiera que lo fueran, simplemente no lo eran, y no había razón para aferrarme a esa casa que me recordaba a ellos. No quería que me recordaran a ellos. Finalmente, estaba feliz después de no tenerlos en mi vida. Mi terapeuta vio una gran diferencia en mi comportamiento y estaba feliz con mi progreso también. Me estaba mejorando cada día y rompiendo todas las cadenas metafóricas que me habían puesto en los tobillos.